El tema de este video, hermanos, es No tendrás otros dioses. Es un estudio acerca del primer mandamiento de los 10 mandamientos. Es un estudio publicado por la revista The Herald o la revista El Heraldo del Instituto Pastoral Bíblico. Es prácticamente la última revista que salió en tiempos más recientes. Hace una semana salió este estudio y está muy interesante. Realmente voy a tratar de hacer la traducción de algunos de los artículos de la revista El Heraldo, de esta versión o esta edición más bien de la revista El Heraldo. Está muy pero muy interesante. Es el contenido del bimestre septiembre-octubre de este año 2022. Bien, hermanos, pues este estudio, como ya lo había mencionado, pues habla acerca de lo que significa el primero de los 10 mandamientos. Tratemos de entender que Jesús amplió los mandamientos. Él dejó de hablar de una ley y cuando Él vino a la tierra para hacerlo más amplio, o sea, pasar de un mandamiento a un principio. O sea, el punto es entender por qué se dio esa ley, cuál es el principio rector de esa ley, cuál es como la piedra angular de cada una de esas leyes, ¿no? O sea, cumplir un mandato por cumplirlo no nos hace cristianos. El punto de cumplir algo o hacerlo es porque entendemos el porqué y porque nace de nosotros hacerlo. De hecho, Pablo mismo dijo cuando hablaba acerca del amor, dice, si yo me sacrificara, si yo diera todo, si yo hiciera muchos actos de fe, inclusive moviera montañas, pero no tengo amor, nada soy. O sea, Pablo ya había entendido esta parte que Jesús nos dio. O sea, una ley de nada sirve cumplirla si no podemos ver el trasfondo de esa ley. O sea, cómo se debe vivir desde el interior de nosotros. O sea, para que se pueda quebrar una ley es porque ya quebramos algo antes de la ley. Y es el principio. O sea, ¿qué es lo que promueve ese principio? Entonces vamos a entender el principio rector que hay detrás de este primer mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí, que se encuentra en Éxodo 20, en el versículo número 3. De hecho, ese estudio, su texto clave, su texto base, prácticamente es Éxodo capítulo 20, versículo número 3, que precisamente dice eso, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bien, hermanos, la Biblia que vamos a estar utilizando en ese estudio es la versión Reina Valera de 1960. Muchos hermanos me han preguntado, ya sea en videos o por mensajes, ¿cuál es la Biblia que nosotros utilizamos? Los estudiantes de la Biblia, hermanos, utilizamos cualquier Biblia disponible. Nosotros sabemos que todas tienen en algún momento una falla en la traducción y por eso precisamente utilizamos varias versiones. Utilizamos Biblias interlineales y también utilizamos pues la concordancia exhaustiva de Strong, entre otros recursos bíblicos, con el fin de poder estudiar los textos bíblicos de una manera más puntual y más precisa. Pero pues esta es la Biblia que más se ha utilizado en América Latina y pues es la de más amplia distribución. Sabemos que tiene un lenguaje un poco más antiguo, pero tiene pues menos errores que algunas versiones más recientes. Además es la más económica y de más fácil acceso. Entonces, pues nosotros recomendamos que cualquier persona que pueda obtener una Biblia, pues pueda obtener la versión Reina Valera. Realmente no es muy diferente. En el caso de los testigos, pues no difiere mucho de la versión del Nuevo Mundo. O sea, realmente son muy similares, inclusive en la forma de hablar. Y pues en el caso de otras religiones, pues es la que más se utiliza en otras religiones también. De hecho, como nota, ya para no salirme del tema, pues los testigos utilizaron también la Reina Valera antes de la traducción del Nuevo Mundo en español. Entonces, pues les recomiendo utilizarla. Pueden descargarla de alguna aplicación o pueden leerla directamente en línea. Bueno, hermanos, pues vamos a entrar en tema.
y vamos a entender lo que nos dice este artículo. Es un resumen del artículo, realmente es muy largo el artículo y si lo explico todo, hago la traducción, realmente jamás voy a acabar. Se llevaría más de una hora este video y yo sé que hay muchas personas que ya no aguantan ver un video una hora, entonces pues voy a tratar de resumir un poco el artículo. Bien, hermanos, pues los primeros 3 mandamientos que vienen dentro de los 10 mandamientos ponen de relieve o enfocan a Israel, al Dios de Israel más bien lo enfocan o lo ponen como la única fuente de bendiciones para la nación de Israel, inclusive como la única fuente de bendiciones para cada uno de los israelitas como persona. O sea, es de una forma personal como también actúan estas bendiciones, no solo de forma nacional. Israel, hermanos, cuando se dictan pues, los 10 mandamientos, pues fue cuando ellos acababan de salir del Mar Rojo, cuando ellos salieron de Egipto, cuando Jehová pues liberó a Israel con 10 plagas y los hizo cruzar, como les comentaba, de manera milagrosa a través del Mar Rojo. Sin embargo, bueno, para ellos fue un verdadero desafío, pues confiar en un Dios invisible, creer en un Dios invisible, un Dios que no era igual a los demás dioses como los israelitas estaban acostumbrados a ver en Egipto. Debemos de hacer memoria y ver que en Egipto, como en las naciones cercanas, pues estaban repletas de ídolos. Jehová no había hecho un pacto con ellos como tal, o sea, hizo un pacto con sus padres, pero no con ellos como nación. Así es que bueno, no podría descartar tampoco la idea, esa es mi idea personal, no podría descartar la idea de que tal vez algunos de ellos dentro de Egipto, tal vez tuvieran alguna religión pagana incluso en Egipto. Entonces, Jehová los acababa de liberar de Egipto, pero realmente ellos estaban pues muy acostumbrados a ver pues la idolatría no solo en Egipto, sino en las naciones paganas. Estamos hablando de muchísimos ídolos y muchas formas diversas de adorar a estos ídolos. Creer en un Dios invisible y que era supremo a todos estos dioses, hermanos, realmente era un desafío para un israelita, o sea, no era algo fácil de asimilar. Los seres humanos, ya lo he dicho en otros videos, somos muy visuales, o sea, siempre queremos ver o entender lo que estamos hablando o en este caso a quién estamos adorando. Necesitamos como una imagen por lo menos para entender en qué estamos creyendo. Y ahí es donde entra el punto, hermanos. O sea, los israelitas no tenían una imagen de Dios, no sabían realmente cómo era Dios físicamente. Inclusive hoy nosotros cristianos tampoco sabemos realmente cómo es Dios físicamente. O sea, sabemos que existe, pero no tenemos una representación de Él. Entonces, para esos israelitas fue por eso un gran desafío, porque ellos estaban acostumbrados a una forma de adoración muy diferente en esa tierra pues antigua, donde sirvieron como esclavos. Incluso después del cautiverio en Babilonia pudo haber sido muy difícil para ellos entender esto, que adoraban a un Dios invisible y supremo. Babilonia estaba repleta de ídolos y algunos eran muy similares a los de Egipto, nada más en ocasiones cambiaba el nombre, pero en teoría era el mismo Dios. O sea, eran los mismos dioses, pero con diferente nombre, lo que adoraban tanto los babilonios como los egipcios. Una generación entera, hermanos, de israelitas se crió en el desierto, y estas personas dependían prácticamente de los milagros que vivían día a día para poder confiar en el único Dios verdadero. No tenían otra opción, hermanos. Ellos no pudieron ver dioses, pero para poder confiar en Dios, en nuestro Padre Celestial Jehová, pues dependían de los milagros diarios que iban viendo en el desierto. Por ejemplo, entre ellos pues está el maná, entre muchos otros que vieron los israelitas, ¿no? Cuando Canaán se dividió prácticamente,
se dividió entre las tribus hebreas, perdón hermanos, entre las tribus hebreas se dividió Canaán, o sea, la tierra de Canaán. Dios instituyó una administración sencilla pero efectiva. Los levitas proporcionaron un liderazgo espiritual pues en forma de sacerdocio. O sea, ellos pues llevaban los instrumentos sagrados. Y ellos pues eran los que enseñaban la palabra de Dios y servían a Jehová y pues apoyaban a sus demás hermanos de Israel. El bienestar de la nación de Israel dependía prácticamente de la capacidad de Israel de evitar la idolatría que existía en las naciones vecinas. O sea, todo dependía de eso, hermanos. Confiar plenamente en Jehová. Cumplir el primer mandamiento de no tener otros dioses delante del rostro de nuestro Padre Celestial. De ese mandamiento dependía el bienestar nacional de Israel. De ese tamaño es este punto. O sea, si fallaban en ese punto, perdían la bendición como nación. Entonces, de eso dependía todo, hermanos. No mezclar su adoración pura, la adoración pura que Jehová les había dictado, con la adoración falsa e inmoral de los otros pueblos. Vamos a hablar, hermanos, acerca del ejemplo en el tiempo de los jueces. Israel, desafortunadamente, hermanos, durante este periodo, llegó a adorar a los dioses que estaban en la tierra de Canaán. Esto lo podemos ver en el capítulo 2 del libro de los jueces. Dios levantó jueces con el propósito de liberar a Israel de las manos de sus enemigos y para poder dar una guía certera a la nación para que regresaran a la adoración pura, volvieran de regreso a su Padre Celestial. Pero Israel, hermanos, se volvía a otros dioses tan pronto como los jueces murieron. O sea, no pudieron mostrar realmente que amaban a Jehová. O sea, realmente ese es un punto muy importante. No amaban a Jehová y pues bueno, lo hacían en forma mecánica seguramente esto de evitar otros dioses, y lo hacían prácticamente porque un hombre se los dictaminaba, que eso es algo que ahorita vamos a ver brevemente, pero lo vamos a ver cómo ellos pues demostraban con esto que no amaban a Dios, sino que si obedecían este mandato era porque pues una persona se los impedía. En este caso eran los jueces. Esto lo podemos corroborar, hermanos, y les invito a que lo lean en su propia Biblia, en Jueces capítulo 2 versículo 19, que dice: Mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose ante ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Vuelvo a leer, hermanos. Dice que acontecía que al morir un juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. O sea, estamos hablando de que cada vez que moría aquella persona que los estaba dirigiendo y les ponía ciertas prohibiciones, ellos inmediatamente corrían, pero en serio corrían con vehemencia, podría decir yo, al pecado, y a pecados que ni siquiera se habían nombrado anteriormente en Israel. O sea, eran peor que sus padres, eran peor que sus antepasados. Si sus antepasados ya se habían equivocado, todavía ellos se equivocaban aún peor. Entonces, aquí vemos un punto muy importante. Israel confió en líderes humanos para que ellos les mostraran cómo adorar a Dios. Digo, no era malo porque los jueces realmente eran nombrados por Dios. Sin embargo, el problema está precisamente en que ellos únicamente se basaban en ellos. Entonces no estaban amando a Dios ni obedeciendo a Dios, estaban obedeciendo a hombres. Desde allí empieza la falla en los israelitas. Confiaron en seres humanos en lugar de Dios. Cuando estos humanos faltaron, pues perdonarán el término, pero empezaban a correr como gallinas sin cabeza. Entonces,
¿qué podemos hacer nosotros como cristianos? Pues bueno, aquí este relato nos deja una gran enseñanza. Si nosotros queremos realmente cumplir con el mandamiento, el primer mandamiento de los 10 mandamientos, que es no tener otros dioses delante de Dios, que por cierto, ese mandamiento nos lo dio Jesús, que dijo que ese es el primer mandato de amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, no tener otros dioses delante de nuestro Dios. Entonces debemos de confiar en Él, dejarnos en su mano, no confiar en hombres. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en carne o en el hombre. Entonces nosotros en hombres no debemos de confiar, nuestra confianza debe de estar puesta en Jehová, y Jehová nos ha dejado un medio por el cual se comunica, y es a través del Señor Jesucristo, no a través de un hombre, es a través de Jesucristo. Aceptemos al Señor Jesucristo como nuestra cabeza y nuestra única guía. Ese es el único medio que tenemos para poder alcanzar la paz con nuestro Dios, ser hijos de Dios. No tenemos otra opción, pero debemos de ver en el ejemplo de Israel ese punto muy importante. No confiar en humanos, porque en cuanto esos humanos faltaron, ellos, como decía aquí en Jueces capítulo 2, versículo número 19, moría el juez y ellos se volvían atrás y se corrompían peor que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, e inclinándose entre ellos y pues bueno, sirviéndolos de acuerdo a la forma que se adoraba a esos dioses. Pero esto también nos enseña otro punto, hermanos. Los israelitas no confiaban en Jehová. Yo no veo otra forma en que ellos se pudieran haber ido atrás de otros dioses, ¿no? O sea, no confiaban en Jehová y no tenían fe en Jehová. Y además fueron malagradecidos. O sea, ciertamente esa generación de la que estamos hoy hablando eran unos malagradecidos. ¿Por qué lo digo así? Y tal vez suena muy feo, pero no es el propósito, pero nos deja otra enseñanza para nosotros como cristianos. Si nosotros queremos realmente servir a Dios y hacer las cosas bien, debemos de trabajar por tener fe en nuestro Dios. Y el primer punto es, si bien obviamente tenemos que estudiar la Biblia y eso es indispensable, tampoco podemos hacer menos lo que nosotros vamos viviendo, nuestras experiencias, nuestro, ¿cómo se diría, hermanos? Olvido esa palabra, pero pues las muestras que nos da Dios en nuestras vidas, o sea, los milagros que va ejecutando en nuestras vidas. Hay veces que nosotros tenemos, ya encontré la palabra, es testimonios. Tenemos cada quien de nosotros un testimonio o varios de cómo Jehová ha actuado en nuestra vida y cómo hemos visto su mano de una forma sobrenatural en nuestras vidas, en muchos aspectos. O sea, son cosas que realmente sabíamos que no podían pasar y pasaron, ¿no? Y sabemos que no fue porque nosotros fuéramos muy inteligentes o porque nosotros lo hayamos podido hacer así. Todo apuntaba a que no iba a salir así, pero Jehová intervino y las cosas salieron de acuerdo a su propósito. Todos tenemos testimonios, hermanos. Tenemos que estudiar la Biblia, pero así como los israelitas tuvieron un testimonio, vieron una nube que estaba en el día, un fuego sobrenatural en la noche, vieron el maná que caía todos los días, vieron la liberación de Israel, vieron tantos milagros en su vida y los hicieron menos y despreciaron a nuestro Padre Celestial. Esa generación de la cual hoy estamos hablando despreció todo lo que Jehová hizo por ellos. Entonces, hoy, hermanos, tenemos el testimonio de la Biblia, tenemos el testimonio de infinidad de hermanos que nos precedieron de tiempos bíblicos, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Tenemos un amplio testimonio de muchas personas y tenemos también, hermanos, nuestros testimonios propios. No solo vivimos del de los hermanos de antes, vivimos también de nuestros propios testimonios de cómo Jehová es un Dios real y cómo nos hemos visto su mano poderosa en nuestras vidas. Entonces, evitemos de igual manera la idolatría pensando en lo que Jehová ha hecho por nosotros. Que recuerde, lo que ha hecho Jehová por nosotros ha sido por gracia, no por obras.
porque Jehová no está obligado a darnos nada por obras, porque aunque tengamos obras buenas, aún así pecamos y no merecemos nada de Dios. Pero es por gracia, hermanos. Entonces seamos agradecidos con Dios por todo lo que Él nos ha dado y por el testimonio que estamos viviendo. Les recuerdo, hermanos, la frase completa es por gracia, no por obras, pero en las obras se demuestra nuestra fe. Entonces, no estoy diciendo con eso que no debe de haber obras, pero principalmente debemos de reconocer que no nos debe Dios nada, y aunque nosotros tratemos de dar nuestro mejor esfuerzo, pecadores somos. O sea, no es porque Él nos deba algo, es por gracia. Pero recuerde que en las obras se muestra nuestra fe. Entonces, pues tratemos de hacer las cosas de la manera más correcta posible. Bien, hermanos, pues Israel, regresando al estudio, Israel confió en sus líderes humanos para demostrarles cómo deberían de adorar a Dios. O sea, Israel se confió a sus líderes humanos para mostrarles el camino. Y es ahí donde fue también el error. Como les digo, no debemos de confiar en un hombre. El día que no esté ese hombre, ¿qué vamos a hacer? Como les digo, ¿correr como gallinas descabezadas? No, hermanos. Debemos también nosotros de estudiar y asumir nuestra responsabilidad delante de Dios. Nosotros somos responsables de nosotros mismos delante de Dios y de nuestras consagraciones propias. No podemos basarnos en, es que a mí el hermano tal me dijo. No, usted tiene que asumir su responsabilidad de estudiar las Escrituras y asegurarse de lo que usted está creyendo. No dejárselo o legarle esto a una persona, o sea, a otra persona. Realmente debemos asumir esa responsabilidad y sobre todo, como les comentaba, ser agradecidos y siempre estar pensando pues en lo que Dios ha hecho por nosotros. El registro, hermanos, de algunos jueces, tal como es el caso de Gedeón, Débora y Barak, pues demuestran devoción a Dios, gran devoción a Dios, y todos los desafíos que ellos vivieron con el fin de permanecer fieles al primero de los 10 mandamientos. Yo les invito, hermanos, a que puedan leer Jueces capítulo 5, donde vemos el canto o el cántico de Débora y de Barak. Ahí ellos nos relatan en este cántico todas las cosas que fueron viviendo y cómo realmente el hermano que escribió ese estudio pues tiene razón. Realmente los jueces nos muestran grandes registros de cómo fue su devoción a Dios y los desafíos que tuvieron que pasar para ser fieles o demostrar que eran fieles al primero de los 10 mandamientos, de no tener otros dioses delante del rostro de Jehová. Entonces, eso es lo que podemos ver en ese momento. Bueno, aquí en la revista se nos sigue hablando de las experiencias de otro de los jueces, que es Gedeón. También más adelante ese estudio pues nos habla acerca después de los jueces se nos habla acerca de los reyes. También se nos habla acerca del rey David, en especial ya se centra en el rey David, en Salomón, pero nosotros nos vamos a saltar ya hasta la parte de las lecciones de Jesús. Yo les invito a que lean la revista, la pueden traducir con Google Translator en Google, precisamente abran la página, pónganle traducir y se los va a traducir al español. Es de fácil comprensión en español. Entonces pueden leer el artículo completo si no hablan inglés. Sin embargo, pues como les comento, me voy a saltar estas partes y voy a ir directo a la parte donde se habla de las lecciones que nos deja el Señor Jesucristo. Bien, hermanos, en ese tema sobre el primero de los 10 mandamientos, que es no tendrás otros dioses delante de Jehová, pues Jesús también nos da grandes ejemplos. Muchas personas, hermanos, del Antiguo Testamento, en la Biblia, pues nos dejan grandes ejemplos de cómo ellos jamás vacilaron en cumplir su compromiso que habían hecho con Dios. Entre ellos vemos, por ejemplo, el ejemplo del profeta Daniel, que vemos un ejemplo muy hermoso de fe, de devoción. Igual vemos un ejemplo muy similar en el profeta Elías, inclusive con Jeremías.
Pero el único ejemplo perfecto de cumplimiento al compromiso que se hace con Dios fue Jesucristo. En el caso de Jesús, bueno, su deseo de poner a Dios en primer lugar se manifestó cuando él tenía una edad muy temprana, realmente cuando él tenía 12 años. Según lo que nos relata Lucas capítulo 2 del versículo 41 al 52, pues cuando él regresaba de Jerusalén se quedó para hablar de la palabra de Dios en la casa de su padre, o sea, en el templo. Él pues tenía este deseo inmenso de estar en la casa de su padre y estar hablando de cosas espirituales. Al comienzo de su ministerio, hermanos, el Señor Jesucristo recibió 3 tentaciones de parte pues de nuestro adversario, el diablo. Nuestro adversario, el diablo, pues quiso desviar a Jesús de mantener pues esta lealtad a Dios, de esta lealtad que tenía por encima de cualquier otra cosa. Realmente Jesús nos mostró un gran ejemplo durante esas 3 tentaciones. Nos lo demuestra desde que él siempre estaba presto a escuchar la palabra de Dios, inclusive compartirla, como vimos que pasó a los 12 años, pero también ya de más grande, ya en sus 30, prácticamente cuando él ya tenía 30 años, cuando él ya estaba a punto de hacer también esta consagración, pues recibe esas tentaciones de Satanás, pero Jesús pues siguió manteniendo a Dios por encima de todas las cosas, amando a su Padre Celestial por sobre todas las cosas. Jesús fue tentado para usar sus poderes de una manera indebida, para usar estos poderes que Dios le dio para beneficiar a su carne. Él tenía hambre, había ayunado 40 días y 40 noches y Satanás le pide que convierta piedras en pan. O sea, era un acto pues prácticamente egoísta, o sea, estaba utilizando los poderes que Dios le había dado, de poderes sobrenaturales, es la palabra correcta realmente. Esos poderes lo estaba tentando Satanás a Jesús para usarlos de una manera equivocada y egoísta. Sin embargo, pues Jesús pues le comenta, ¿no? No solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de nuestro Dios, ¿no? De nuestro Padre Celestial. Posteriormente, cuando falló esta tentación, fue tentado ahora Jesús a usar mal la palabra de Dios y pues darle una interpretación pues egoísta. Le dice, si eres el Hijo de Dios, aviéntate desde lo alto del templo, desde el almenaje. Y le dice, no dice la Escritura, de hecho es el Salmo 91, que a sus ángeles mandará para que tu pie no dé contra alguna piedra. O sea, le estaba inclusive hasta citando de las Escrituras a Satanás. Pero Jesús, que también conocía bien la palabra de Dios, le dice, pues no debes de tentar al Señor tu Dios, ¿no? Entonces Jesús da un gran ejemplo, ¿no? De poner siempre a Dios en primer lugar y sobre todo respetar a nuestro Padre Celestial. Nosotros sabemos que Él puede liberarnos de muchas cosas, pero no lo vamos a tentar. Inclusive, aunque ese salmo dice que iba a cuidar a su Hijo de todas las cosas, sabemos que el Señor Jesús murió. O sea, la protección que hablaba ese salmo no es la que Satanás estaba dando a entender. O sea, los cristianos sabemos que podríamos sufrir inclusive martirio, como lo vivieron nuestros primeros hermanos, pero ese salmo habla de una protección diferente, una protección espiritual. Aun si la muerte llegara a nosotros, podemos pues evadir esa muerte a través del sacrificio de Jesús. Igual Jesús pudo evadir la muerte. A pesar de que Él murió, pues Él pudo evadir la muerte. De eso trata ese salmo. Pero Satanás utilizó de una manera incorrecta el Salmo 91. Por último, Jesús fue desafiado a aceptar a Satanás y como pues prácticamente como un Dios, porque Satanás le dice, parafraseando obviamente, ¿no? Jesús, porque, bueno, Satanás le dice a Jesús, si tú me rindes un acto de adoración, yo te doy los gobiernos del mundo. O sea, le estaba diciendo, no es necesario que vivas lo que sabes que vas a vivir, que tengas que sufrir. Si tú quieres ayudar a la humanidad, mira, yo te doy los gobiernos del mundo y ayúdalos. Restaura la humanidad, pero
Lo único que te pido a cambio es un acto de adoración. En realidad, hincarse ante Satanás de una manera pues literal, porque era lo que esperaba Satanás, pues era algo sumamente sencillo. O sea, realmente era algo que en cuestión de cuánto podría ser 5 segundos que él se hincara y se levantara, iba a obtener los gobiernos de todo el mundo sin la necesidad de sufrir por la humanidad. O sea, realmente era algo tan sencillo y que le hubiera evitado tantas penas al Señor Jesús. Pero Jesús le contesta a Satanás y le dice: vete de aquí. Solo al Señor nuestro Dios debes adorar y Él solo servirás. Eso lo dice Mateo 4:10. En este caso, Jesús le está repitiendo lo que dice el primero de los 10 mandamientos, que es: no tendrás otros dioses delante de mí. O sea, Jesús le dice a Satanás: no, y no lo voy a hacer. Entonces nos deja muchos ejemplos el Señor Jesús. Realmente nosotros debemos de poner en primer lugar a nuestro Dios antes que cualquier cosa, inclusive que nosotros mismos. Pero lo importante es hacer eso, o sea, realmente conocer la palabra de Dios. Pero Jesús nos muestra un punto muy importante. No es solamente obedecer el mandato por obedecer, sino entender el porqué. Porque nosotros amamos a Dios. Jesús lo hizo por amor a Dios. ¿Cómo le voy a fallar a mi Padre y te voy a adorar a ti? Pues tú, ¿quién eres? Yo quiero mucho a mi papá y no le quiero fallar. Es lo mismo que debemos de pensar nosotros. Antes de poner otros dioses delante de nosotros, debemos de pensar en eso. ¿Cómo voy a fallarle a mi Padre Celestial? ¿Cómo le voy a fallar a mi papá? O sea, a mi Padre. O sea, porque Jesús nos dijo: cuando ustedes oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Jesús nos enseñó a decir que Él es nuestro Padre. Somos hijos de Dios según lo relata Corintios, así nos lo dice el apóstol Pablo. Tenemos una relación estrecha con Dios de padre e hijo, tal como la que disfrutó Jesús. Entonces, ¿cómo podríamos fallarle a nuestro Padre? Inclusive para muchos de los que estamos aquí ahorita oyendo, bueno, yo hablando y ustedes oyendo este material, pues bueno, es impensable que nosotros le pudiéramos fallar a nuestros padres, ¿no? A nuestros padres carnales. Entonces, ¿cómo? Y con más razón, ¿cómo podríamos fallarle a nuestro Padre Celestial Jehová? Entonces, eso es algo muy importante. La única forma en que podemos cumplir correctamente ese mandato es amando a Dios. No hay otra forma. Sin amor, este mandamiento no sirve. Solamente lo estamos haciendo por una manera indebida, para evadir un castigo, para evadir el infierno, porque me lo está imponiendo otra persona, pero no lo estoy haciendo por voluntad propia ni porque me nazca. Simplemente lo estoy haciendo como una obligación, y así no sirve. A lo largo de su vida, el Señor Jesucristo fue pues transparente en lo que Él hablaba, fue muy elocuente en cuanto a su devoción a Dios. O sea, fue transparente en cuanto a su devoción a Dios. O sea, no lo hacía con un doble sentido. O sea, Él realmente amaba a Dios. O sea, era el amor lo que movía al Señor Jesucristo, no otra cosa. Cuando alguien lo llamó a Jesús buen maestro, Él inmediatamente se apresuró para señalar que solo había una sola persona que debería de ser llamado bueno, y ese debería de ser Dios, según lo relata Lucas 18:19. Resucitó a Lázaro, inclusive con el fin de glorificar a Dios, no lo hizo para glorificarse a sí mismo, según lo relata Juan 11:40 al 42. Vamos a leer rápidamente este texto, hermanos. Algunos que he citado, pues si ustedes gustan pueden volver a escuchar el audio, o sea, este video. Pónganle pausa y busquen todos los textos citados. El punto no es que me crean a mí, porque pues yo no soy nadie, hermanos. O sea, realmente créanle a la Biblia. Si tienen dudas, apunten los textos, sigan buscando ustedes más información más tarde. Recuerden que, bueno, este material únicamente está hecho con el fin de que ustedes tengan una base de un estudio, pero ustedes deben de seguir estudiando el tema. O sea, ustedes tienen que asegurarse si lo que estamos hablando en este video realmente es verdad.
Bien, hermanos, vamos a leer, como les comentaba, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 40 al 42, que dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, no dijo que él lo estaba sacando porque él quería, o porque él tenía el poder, o porque yo soy muy importante. O sea, dijo: yo lo que quiero es que crean que tú me has enviado, o sea, que tú eres el que tiene el poder. O sea, no es mi poder, es tu poder. Entonces Jesús nunca se atribuyó un poder impropio, o sea, no dijo yo lo hago por mí, siempre decía que él hacía las cosas por voluntad de su Padre. Entonces el punto de resucitar a Lázaro fue para glorificar a Dios y no a sí mismo. Entonces aquí nos deja muchos puntos esta parte del estudio. O sea, el primer punto, cuando dijo que no llamáramos buen maestro a nadie más que a Dios, pues nos está dando un punto. O sea, debemos de tener en alto a Dios, que no hay nadie como nuestro Dios, que debemos de amar y admirar a nuestro Dios por sus cualidades. El punto siguiente, que era de resucitar a Lázaro, el punto era glorificar a Dios. Y realmente pregúntese usted, hermano, cuando usted hace algo, ¿le da gloria a Dios? ¿O usted dice: pues yo lo hice porque yo puedo y yo soy muy inteligente? Si tiene un logro en el trabajo, ¿usted dice gracias a Dios? ¿O dice: pues es que era obvio, yo sé muchas cosas y yo soy muy inteligente? O sea, realmente dele gloria a Dios porque tiene un trabajo, porque le ha ido bien, porque le ha bendecido de esta manera. Pero seamos siempre personas que le den su lugar a Dios. O sea, no, las cosas nosotros no las debemos de hacer para glorificarnos a nosotros mismos, sino para glorificar a Dios. Ese es el punto más importante. Yo no soy nadie, y ese es el mismo punto al que debemos de llegar todos. Decir: no soy nadie y lo que yo tengo es gracias a Dios. Y si yo hago algo bueno, no debo de darme toda la gloria o el crédito a mí mismo. Debo de darle la gloria y el crédito a Dios. De hecho, ese fue el pecado de Moisés, y por eso no llegó a la tierra prometida. Por atribuirse esa parte de decir: yo les di agua, cuando en realidad quien les dio el agua fue Jehová. Entonces, démosle a Dios su lugar. Lo que hagamos, como dice Pablo, sea lo que sea que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Eso hizo precisamente Jesús. Repetidamente el Señor Jesús dijo que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Usted qué hace, hermano? ¿Hace su voluntad o la voluntad del Padre? Ahí es donde entra el punto. O peor aún, hermano, ¿está usted haciendo su voluntad, la voluntad de Dios, o la voluntad de un hombre? ¿Realmente usted se deja guiar únicamente por la Biblia? Porque una cosa muy diferente es recibir un consejo, como lo estamos haciendo ahorita. Yo le estoy aconsejando, pero yo no puedo gobernar su fe, porque yo no soy nadie para gobernar su fe y decirle qué creer exactamente. Yo le comparto los estudios bíblicos de otros hermanos, como en ese caso los hermanos del Instituto Pastoral Bíblico, que son también obviamente estudiantes de la Biblia. Pero yo no le puedo decir qué creer o qué tiene que hacer usted. Eso le toca a usted, es su relación con Dios, y yo no puedo intervenir ahí. El día que Dios nos llame a juicio, o que nos esté interrogando Jesús y nos diga: ¿por qué hiciste esto?, no puede usted salir con que: pues a mí el hermano Rodríguez me dijo que hiciera esto. Yo no soy nadie. Y tampoco me puedo atribuir, como vimos ahorita, que yo pueda gobernar su fe. Como dijo el juez que habíamos leído, o sea, yo no soy nadie. De hecho, posteriormente les voy a poner ahí el enlace de la revista para que lo lean completo, porque ya no estoy tan seguro si leímos esa parte, pero hay una parte del estudio de esta revista donde habla de un juez que le piden
que gobierne, después de haber conquistado un territorio, le pide al pueblo que gobierne y le dice, no, ni yo ni mi hijo vamos a gobernar sobre ustedes, porque el que gobierna es Jehová. O sea, nosotros no podemos gobernar sobre otras personas. Entonces es bien importante entender y cuestionarnos la voluntad de quién estamos haciendo. La voluntad de Dios, nuestra voluntad o la voluntad de otra persona. Pero les recuerdo que esa persona, si usted hace la voluntad de otra persona, de un líder religioso, eso no lo va a llevar a ningún lugar, porque esa persona no puede responder por usted. Usted va a responder por sí mismo, porque por algo Dios le está dando Espíritu Santo, que ese es el maestro que nos lleva a la verdad, y le ha dado una Biblia para que usted pueda conocer la verdad. Y le ha dado también al Señor Jesucristo como cabeza para que usted pueda ser guiado de manera correcta. Entonces, no siga hombres, no siga su propia voluntad, siga al Padre. Jesús nos enseñó eso. Él no vino a hacer la voluntad, su voluntad, o sea, su voluntad propia, o sea, de Jesús. Él vino a hacer la voluntad del Padre, únicamente del Padre. Eso nos lo dice Juan 5:30. Vamos a leer rápidamente el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, esa es nuestra misma resolución, o debería de ser nuestra resolución como cristianos, hacer la voluntad del Padre a través de Jesucristo. Cuando Jesús sanó inclusive al hombre ciego de nacimiento, que se relata en Juan 9:3, dijo que las obras de Dios se manifiestan en él. O sea, volvemos a lo mismo, él no se atribuyó un crédito impropio, sino que se lo dio a nuestro Padre Celestial. Todo esto, hermanos, aunque se oye mucho, involucra no tener otros dioses delante de nuestro Dios, o sea, delante de Jehová. O sea, es darle el crédito a Dios, porque podríamos hacer de nuestro Dios a otro ser humano si lo obedecemos. Podríamos hacer de nosotros un Dios, en el egoísmo, hablando de eso, o sea, como un acto egoísta, hacer de nosotros un Dios, si hacemos solo nuestra voluntad. O sea, no solo es ir tras un Dios pagano, que no vería yo cómo es que un cristiano puede llegar a creer en otro Dios, ¿no? O sea, pero podríamos hacer de nosotros o de otra persona nuestro Dios. Aquella persona a la que usted le rinda servicio, ese es su Dios. Entonces tengamos mucho cuidado en ese tema. Y del otro, hermanos, no veo cómo un cristiano pueda llegar a adorar a otro Dios, porque yo comprendo que no justifico, pero comprendo que en ocasiones el desánimo o ciertas cosas, la pérdida de un familiar, no sé, nos pueda llevar a alejarnos de Dios. Pero una cosa es alejarse de Dios, y no lo estoy justificando, no debería de pasar, hermanos, pero llega a pasar en algunas personas que se han alejado de Dios, pero reconocen que Jehová es Dios y que es el Dios todopoderoso. Se han alejado, pero lo reconocen. Pero lo que no me cabe en la cabeza, hermanos, es cómo algunos cristianos pueden ir tras otros dioses. O sea, no estamos hablando de un alejamiento reconociendo que Jehová es Dios, sino definitivamente ir tras otros dioses, como, no sé, meterse en una religión wicca o en una religión, no sé, bueno, con todo respeto, respeto otras creencias, pero por ejemplo creer en un Buda, creer en las doctrinas de Confucio, o sea, creer en otros dioses que no tienen nada que ver inclusive con el Dios de Israel. Entonces, no entiendo cómo, porque bueno, todos, en serio, todos, hermanos, creo que tenemos un testimonio de cómo Dios nos ha ayudado. Entonces no veo cómo puede un cristiano alejarse de Dios de esta manera. Y espero que jamás suceda, porque estaríamos haciendo exactamente lo mismo que la generación de israelitas que vimos al inicio de ese estudio. Pero Jesús nos enseña esto, hermanos, realmente hacer la voluntad de Dios, pero por amor. Eso es lo que hizo Jesús. Entonces, si queremos llegar a algún día estar en la presencia de Dios, pues tenemos que seguir el ejemplo de Jesús,
O sea, realmente amar a Dios sobre todas las cosas y darle su lugar, hermanos. Todo esto que acabamos de ver no se puede cumplir si no lo hacemos por amor. Jesús murió, hermanos, y bueno, Él murió con el fin de darles la vida a todos aquellos que han muerto y todos nosotros que aún seguimos vivos en este momento. Pero nos está dando una segunda oportunidad a la humanidad. Bueno, le está dando una segunda oportunidad a la humanidad, pero a nosotros, hermanos, como cristianos, nos abrió la puerta para poder ser sus seguidores y sobre todo, como Él dijo, a donde Él está, ha hecho lugares, ha hecho pues habitaciones para que nosotros vivamos con Él. Donde Él está, nosotros también estaremos. Nosotros tenemos una esperanza celestial. Durante su vida terrenal, Jesús en su vida terrenal dio consuelo a cualquier persona que acudió a Él. O sea, Jesús amó a Dios sobre todas las cosas, pero también Jesús amó al ser humano. Por eso murió, para darnos, como les digo, una segunda oportunidad a la humanidad y a los cristianos, a los llamados en este periodo de la era del Evangelio, pues nos ha abierto la posibilidad de ir a los cielos con el fin de concursar por la corona, de poder ser parte de la iglesia que conformarán los 144,000, que probablemente sea un número real, o probablemente también pueda ser un número simbólico. Realmente no sabemos al ciencia cierta si es un número simbólico o no, pero sabemos que es un grupo pequeño, eso sí es un hecho. Entonces sabemos que Jesús pues nos ha abierto esta posibilidad y debemos nosotros de aprovecharla, ¿no? Ese es el propósito de la muerte de Jesús. Entonces Jesús murió por amor por nosotros como seres humanos. Y también lo demostró, y lo vemos en los evangelios, como viene mencionado aquí en la revista, en la forma en que Él actuó. O sea, Él fue un consuelo y realmente dio consuelo a todas las personas que se acercaron a Él. El apóstol Juan, hermanos, nos enseña algo muy importante. Él aprendió a caminar tal como Jesús le enseñó. Y Jesús le enseñó que no podemos amar a Dios si nosotros no mostramos amor por las personas que nos rodean. De hecho, Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21, nos dice algo muy claro, que si nosotros no amamos a nuestros hermanos que sí podemos ver, ¿cómo podemos decir que amamos a un Dios que es invisible? Un Dios que no podemos contemplar. O sea, nosotros con nuestros sentidos físicos no lo podemos percibir. Pero a los que sí percibimos a través de nuestros 5 sentidos, si no los amamos, pues somos mentirosos. ¿Cómo podemos amar algo que no vemos y lo que vemos ni siquiera nos interesa? Entonces, si Dios amó tanto a la humanidad, nosotros tendríamos que demostrar ese mismo amor por la humanidad, mismo amor que Jehová mostró, mismo amor que Jesús mostró. Jesús nunca permitió que sus dones para sanar, para enseñar, pues fueran un lazo, una piedra que lo llevara al orgullo o a tener una ganancia egoísta o ser simplemente una persona egoísta o altanera. Jamás Jesús permitió eso. No se atribuyó el mérito de ser muy sabio, de tener conocimientos muy interesantes, pues porque Él era muy inteligente. En todo momento dio gloria a Dios, obedeció a Dios, incluso cuando eso significó pues ser humillado en manos de hombres, pues hombres inferiores, hombres pecadores que pues eran pues muy, muy inferiores a la naturaleza que Él tenía, que era un ser perfecto. Él era un humano perfecto. Él vivió la muerte de cruz, o sea, murió en una cruz y pues fue algo humillante, como vemos en las Escrituras. Fue algo humillante y muy doloroso. Se enfrentó prácticamente el Señor Jesús a todos aquellos que tergiversaron a Dios, que tergiversaron la palabra de Dios, pero también guardó silencio, hermanos, cuando la voluntad exigía que así lo hiciera. Como dice el libro de Isaías, como una oveja caminó silencioso hacia el matadero, o sea, no abrió su boca.
tampoco injurió a nadie, o sea, teniendo el poder de tal vez bajarse realmente de la cruz, como decían ellos, bájate de la cruz y sálvate, podía haberlo hecho Jesús, pero no lo hizo y enmudeció. ¿Por qué? Porque sabía cuál era el propósito de Dios y permaneció callado para cumplir con ese ministerio. Entonces, nadie, hermanos, jamás podría duplicar ese ejemplo tan perfecto que tuvo el Señor Jesucristo. Como cristianos, también nosotros debemos honrar el nombre de Dios, amando a nuestro prójimo, usando nuestros dones para beneficiar a las demás personas y no teniendo un alto concepto de nosotros mismos, o sea, evitemos el egoísmo. Como vimos también al principio de este estudio, hermanos, en el caso de los jueces, pues nosotros también debemos de evitar confiar en otros seres humanos y solamente confiar en Dios y en el medio que Él nos ha dejado, que es el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y también, hermanos, pues permanecer fieles ante cualquier circunstancia. Debemos de permanecer siempre fieles a lo que Dios nos ha dado, reconociendo que es el mejor modo de vivir. Entonces, pues es importante, hermanos, como les digo, tampoco confiar en humanos. Y pues siempre, hermanos, pues tener presente este mandamiento que en este caso analizamos. Fue un resumen de este estudio que se llamó "No tendrás dioses ajenos delante de mí". Bueno, hermanos, pues de esta manera llegamos al final de este estudio. En la caja de los comentarios les dejo un link con la revista El Heraldo, para que ustedes la puedan leer en su versión en inglés, o si gustan pueden traducirla desde su ordenador o su dispositivo móvil, desde Google Translator, y les va a mostrar la página en español. Realmente esta aplicación pues sí lo traduce de una manera muy fácil de entender en nuestro idioma español. Bueno, hermanos, si el video les ha gustado, yo les invito a que lo compartan con otros cristianos a los cuales tal vez les sea de provecho esta información. Si no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, también toquen la campanita, póngale todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video. Dudas, comentarios, preguntas, solicitudes para estudios bíblicos, por favor compártanlos por el correo que se está mostrando en pantalla, que es estudianterrigurososdelabiblia@gmail.com. Repito, estudianterrigurososdelabiblia@gmail.com. También estamos viendo la página oficial de nuestros hermanos, los estudiantes de la Biblia El Alba, que ellos tienen una versión de su sitio web en español, donde podrán encontrar muchos estudios bíblicos también relacionados. Bueno, hermanos, es todo por mi parte y pues solamente me queda despedirme con las palabras del apóstol Pablo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén.